Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que le he intitulado El gran amor de Cristo por los pecadores. El gran amor de Cristo por los pecadores, mis amados hermanos. Los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo eran muy parecidos a muchos cristianos del día de hoy, que piensan que los grandes pecadores no son dignos de acercarse al Señor, pues están muy sucios por causa de sus pecados, por lo que no toleran la presencia de uno de ellos dentro de la iglesia, ni mucho menos que la iglesia los ministre con la santa palabra de Dios. Por su parte, nuestro Señor Jesucristo amó y sigue amando grandemente a todos los pecadores, al grado que siempre los dejó acercarse a Él, dándonos así la pauta a seguir en lo relacionado a nuestra relación con los pecadores. Para podernos ilustrar lo que debemos hacer, el Señor refirió 3 bellas historias. Y esas historias, por supuesto, se encuentran en el libro de Lucas, el capítulo 15, en todo el capítulo. 3 bellas historias que el Señor nos dejó en ese evangelio de San Lucas, ¿verdad? Está primero, hermanos, la historia de la oveja perdida. Nuestro Señor habló de esta historia al ver el gran interés de los publicanos y pecadores en escucharle, y al ver la reacción negativa de los fariseos. Fíjense, ahí en Lucas 15, 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hermanos, fíjense qué cuadro tan triste. La gente necesitada, hermanos, la gente a la que el Señor había venido, hermanos. Dice la Biblia que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y cuando esos pecadores oyeron a un hombre, hermanos, que les estaba trayendo buenas nuevas, que les estaba trayendo la solución a los problemas en que se encontraban, gustosos vinieron a escucharle, hermanos. Querían estar allí, querían escuchar al Señor. Pero los fariseos se enojaron, hermano. ¿Cómo? Anda con los pecadores, los recibe y hasta come con ellos. Hermanos, qué triste. Pero ahí vemos, hermanos, cómo a veces somos tan negativos cuando un pecador se quiere acercar al Señor. Ahora, la historia de nuestro Señor Jesucristo fue muy sencilla, pero muy clara, hermanos. Fíjense, en el versículo 3 al 6 dice: entonces Él le refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El Señor, hermanos, aplicó entonces la historia a la conversión de un pecador. Porque dice en el versículo 7:
os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús nos mostró así, mis hermanos, cuán importantes somos para Él, aun siendo los más viles pecadores. Nuestro Señor Jesucristo no desea que tengamos un espíritu farisaico, sino que como Él amemos en verdad a los pecadores y los busquemos como Él nos buscó a cada uno de nosotros, y como aquel hombre buscó a su oveja perdida, prefiriendo buscarla por sobrequedarse con las otras 99, y no paró hasta encontrarla. Aquí podemos entender que cuando tú y yo no buscamos con esmero y verdadero ahínco la salvación de nuestros seres más queridos, sencillamente es porque en verdad no los amamos. Hermanos, ¿por qué este pastor dejó las 99 ovejas y se fue, hermanos, a buscar aquella que se le había extraviado? Tenía 99. Pero tuvo que ir a buscar aquella porque la amaba, hermanos. Porque la amaba. Y hermanos, si nosotros de veras amáramos a nuestros familiares perdidos, amáramos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, no pararíamos hasta ir y encontrarlos, hermanos. No pararíamos hasta que ellos conocieran, hermanos, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero a veces preferimos quedarnos con las 99 que ir a buscar la oveja perdida, hermanos. Y esa era la actitud de los fariseos, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, no debemos tener una actitud farisaica de ninguna manera, mis hermanos. Ahora, Jesús también le refirió la historia de la dracma perdida. La dracma era una moneda griega de plata, equivalente al denario judío. O sea, la dracma era la moneda griega que equivalía al denario judío, cuyo valor en dólares actuales sería más o menos de 95 a 100 dólares. Vamos a cerrarlo en 100. 100 dólares era el costo de aquella dracma que la mujer había perdido. Lo que significa que de 1,000 dólares, la mujer de la historia de nuestro Señor Jesús perdió 100. Fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. El día de hoy, a todos nos duele cuando llegamos a perder $1, ¿no es cierto? Bueno, si yo pierdo $1, ay, cómo me duele, ¿no? Así que imagínense si perdiéramos 100. Yo recuerdo, hermanos, que una vez fuimos a comer a la comida peruana allá en Los Ángeles, un licenciado y yo. Y íbamos caminando así por la calle,
platicando y todo bien contentos. Y cuando de repente veo un billete de 100 en el suelo, que lo levanto y luego veo otro y luego otro. 3 billetes de 100, dije, caray, mira qué bien me fue, ¿no? Y luego de repente ve la Biblia, el licenciado, se le habían volado a él. Y dice, son míos, esos billetes son míos. Aquí están, se los regresé, ¿verdad? Pero yo pude ver, hermanos, su desesperación por perder esos billetes, que para él pues no era gran cosa porque tenía dinero el licenciado, pero cómo le dolía perder esos billetes de $100, hermanos. Entonces imagínense lo que haríamos nosotros. Seguramente voltearíamos también nuestra casa entera hasta encontrarlos, ¿no es cierto? Y nos llenaríamos como esa mujer de gran gozo al hallarlos. Para nuestro Señor, cada pecador tiene un precio muy alto. Amén. Y por eso se goza mucho cuando encuentra a un perdido. Dice aquí que se goza junto con los ángeles del cielo cuando un pecador viene a sus pies, hermanos. Dice en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense qué hermoso, mis hermanos. Asimismo, deberíamos gozarnos nosotros por la conversión de un pecador. Debería de ser un gozo tremendo, hacer fiesta, porque un pecador se convirtió al Señor. Y después refirió una tercera historia a nuestro Señor, la historia del hijo perdido. Con las historias anteriores, mis hermanos, había quedado muy en claro que nuestro Dios ama grandemente a los pecadores. Pero ahora Jesús deseaba que los fariseos entendieran que ellos también eran grandes pecadores. Así que empezó por contarles la historia del hijo perdido. Hermanos, créanme que cuando uno escucha la historia del hijo perdido, inmediatamente uno se identifica con esa historia. Yo he visto personas llorar, hermanos, cuando escuchan la historia del hijo perdido. Porque por medio de esa historia el Señor nos retrata a cada uno de nosotros. Nos enseña lo viles que somos, hermanos. Lo malagradecidos, los pecadores que somos delante de Él. Fíjense, dice que la petición de su herencia y el despilfarro de ella fueron las características de esta historia. Dice así en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como ese hijo, mis hermanos, los fariseos y todos nosotros hemos vivido perdidamente, despilfarrando las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Las consecuencias resultantes
de su mala acción no se dejaron esperar, hermanos. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La triste condición del hijo perdido ejemplificó muy bien el estado de los fariseos y el nuestro cuando vivimos sin Dios y sin esperanza. Qué triste, hermanos. Algunos predicadores ilustran un poco mejor esta parte, ¿verdad? Y dicen que mientras tuvo dinero, hermanos, mientras tuvo todos los bienes de su herencia, le sobraron los amigos, las mujeres, el vino, hermanos, porque dice que vivía perdidamente. Pero cuando empezó a faltarle el dinero, se le fueron retirando todos los amigos. Hasta que llegó el punto, hermanos, que lo único que encontró fue cuidar cerdos, cuidar cochinos. Y dice que deseaba aún comer de la comida de los cerdos, hermano, de tanta hambre que tenía. Pero nadie le daba. Y hermanos, eso es lo que algunos llaman tocar fondo, ¿no? Tocar fondo. A veces nosotros tenemos que llegar hasta ahí, hasta el fondo, para reaccionar y para saber, hermanos, que nuestra vida no puede ser esa porquería. Que Dios nos crió con un propósito sublime y maravilloso, y que Él nos puede sacar de esa condición. Fíjense, su sincero arrepentimiento y su decisión de pedir perdón a su padre vino como consecuencia de ese sufrimiento, hermanos. En el versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Muchas personas el día de hoy llegan hasta este punto, pero no toman la decisión de llevarlo a la acción, como lo hizo aquel hijo. Hermanos, no basta con reconocer nuestra condición. No basta con reconocer que el único que nos puede ayudar es nuestro Padre Celestial. No basta, hermanos, con decir: voy a ir y le voy a decir que me perdone, que me dé una nueva oportunidad. Hay que hacerlo, hay que tomar la acción, hermanos. ¿Recuerdan al rey Agripa, hermanos? Cuando Pablo le habló del evangelio, hermanos. ¿Y qué dijo el rey Agripa? Pablo dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. O sea, que se quedó a unos milímetros de ser cristiano, pero no fue cristiano. Por poco. Y era cristiano, pero no fue cristiano. Y mucha gente eso le pasa. Amén. Escuchan el mensaje y dicen: efectivamente, tiene razón el predicador, yo necesito a Dios, pero no toman la acción. Amén. Y aquí vemos que este joven sí la tomó. Sí la tomó. Vean ustedes en el versículo 20, dice: y levantándose, ¿qué? Vino a su padre. Amén. Y en el 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, qué importante es
accionar, después de reconocer nuestra condición perdida. Y era lo que Jesús quería lograr en el corazón de aquellos fariseos, tan duros que eran, hermanos. Ahora, hermanos, la falta de acción no permite que muchas personas experimenten la regeneración o el nuevo nacimiento que se necesita para adquirir la vida eterna. Después de hablar de la historia del hijo perdido, nuestro Señor continuó hablando de la reacción del Padre amoroso. ¿Cuál fue la reacción del Padre amoroso? En primer lugar, vemos su deseo de volver a ver a su hijo y abrazarlo, hermanos. Su deseo de volver a ver a su hijo. Yo creo que nosotros podemos entender a ese Padre amoroso. Porque cuando nuestros hijos se alejan de la casa, hermanos, todos estamos, hermanos, con aquella zozobra, deseando, anhelando el regreso, sobre todo si se fueron por motivos de pleito o de enojo, o por irse a vivir perdidamente. Todos deseamos verlos de regreso. Hermanos, fíjense el versículo 20, en la segunda parte dice: y cuando aún estaba lejos, o sea, se refiere al hijo que ya venía ya a lo lejos, ¿verdad? Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No le importó, hermanos, que venía todo sucio, oloroso, harapiento, mugroso, lleno de lodo, oliendo a cochino, porque se había cuidado puro cochino. Nada de eso le importó. Él corrió, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó, mis hermanos. Lo besó. Qué Padre tan amoroso. Hermanos, esta acción ejemplifica cuánto nos anhela Dios. Amén. Quien todos los días nos está esperando con paciencia para perdonarnos, abrazarnos, besarnos y darnos la salvación eterna. No menosprecie su amor. No menosprecie su amor. Su orden de revestirlo con ropas finas fue lo que siguió. Dice el versículo 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Un día Dios nos vestirá a ti y a mí, hermano, hermana, después de volver a casa, con ropas de lino finísimo, limpio y resplandeciente. Qué glorioso día será ese. Dios nos está esperando. Amén. Con ropas, hermanos, reales. Y así nos va a vestir un día. Amén. Como lo hizo este padre con su hijo. Qué hermoso. Vemos también en el padre, hermanos, la decisión de celebrar el regreso de su hijo. Amén. En el versículo 23 y 24 dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor ya les había hablado de la fiesta que se hace en el cielo el día que un pecador se arrepiente. Pero para nosotros hay una noticia aún mejor, hermanos.
muy pronto, esta será una fiesta eterna. Amén. En donde nos gozaremos para siempre Amén. con nuestro Señor. Y vemos también en el Padre, hermanos, su actitud reconciliadora ante la reacción negativa de su hijo mayor. La reacción de este joven, hermanos, es la reacción que generalmente toman los hermanos mayores de los nuevos creyentes. Fíjense, en el versículo 15 a la primera parte del 28 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. La intervención oportuna, reconciliatoria y sabia de su padre tuvo lugar entonces, hermanos. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sin duda, el pastor de la oveja perdida, la mujer de la dracma perdida y el padre del hijo perdido representan a nuestro Dios, quien con mucho amor, siendo viles pecadores, nos busca hasta encontrarnos, y al ver nuestro arrepentimiento, nuestra decisión de buscar su perdón y venir rendidos a sus pies, nos perdona y celebra en grande nuestro retorno a Él, dándonos la salvación eterna y un lugar de grandeza que no merecemos. Literalmente nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo y nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo podremos agradecerle ese gran amor? Toda una vida de consagración y servicio fiel al Señor Jesucristo no será suficiente, hermanos. Por eso no podemos hacer menos que eso. Servirle con decisión, lealtad y total fidelidad. Amén. Que Dios me los bendiga.